Hola, buenas. En este video vamos a hablar principalmente de conceptos de programación en C. Ya, lo primero que debemos saber es cuáles son los conceptos más básicos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso. Por ejemplo, lo primero que vamos a hablar es qué es lo que es un comentario. Los comentarios es la forma que yo tengo de poder colocar algún tipo de texto que describe qué es lo que hace una cierta funcionalidad dentro de un código fuente. O sea, yo tengo un código fuente y yo mediante algún tipo de carácter especial que existe para, para un lenguaje específico, yo puedo ingresar un comentario. Habitualmente los comentarios son para definir, por ejemplo, inicio de programa, autoría, y lo otro también para definir funcionalidades. Para eso se ocupa bastante. Ya. Ahora, otro concepto importante son los identificadores. Los identificadores son símbolos que representan los nombres de los elementos importantes del lenguaje, o sea, los nombres de las palabras clave, los nombres de las definiciones, son los nombres, por ejemplo, de subrutinas, de procedimiento, constante, variable. Pueden identificar, por ejemplo, tipos de datos. Los identificadores son muchas cosas. En otras palabras, muchos de los códigos que nosotros vamos a hablar en sí son identificadores. Otro concepto importante, y desde acá en adelante ya también se empieza a relacionar, más que el concepto de la programación en sí misma, es que lo que es una constante. Eh, Cuando yo programo, o cuando nosotros programamos, existen muchos elementos que no van a variar. Por ejemplo, algo que no estaría variando y podría ser constante en algunos lados podría ser el IVA. Podría presentar una variación cada 15 años, 5 años, dependiendo del país. Ya, eso podríamos definirlo en algún momento como constante. Claro que tenemos ejemplos de constantes que no varían nunca. Por ejemplo, la constante pi. Todos sabemos ya a esta altura que pi es un valor constante, que es 3,14, y ese valor no varía. Se ha comprobado desde siempre en matemáticas y ese valor es extremadamente importante, pero para el caso solamente importa de que ese valor es una constante, al igual que otros valores que nosotros también conocemos, como Euler y esas cosas. Otro concepto importante es qué es lo que es una variable. Eh, como les dije anteriormente, una constante es algo o una representación de algo que no varía. Una variable es precisamente eso. Una variable es un espacio o un contenido que varía en forma constante. Dicho esto, habitualmente las variables, por ejemplo, yo siempre en todos los elementos tengo algo llamado memoria. Y en esta memoria, ustedes tienen bloques. Estas memorias, estos bloques representan la información y tienen habitualmente una dirección. Entonces, una variable habitualmente está almacenada en un pequeño segmento de memoria. Y este segmento de memoria puede cambiar. Entonces es variable porque yo lo que tengo contenido en ese segmento de memoria que está siendo identificado con la variable es esto de acá. Y ese contenido va a ir variando. Por eso se llama variable principalmente. Otro concepto importante es el de operador. El operador es una opción. O sea, yo opero sobre algo y obtengo algo. Existen varios tipos de operadores en el lenguaje C. Algunos de ellos son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos tengo el operador de asignación. En este caso el operador de asignación es un signo igual. ¿Por qué se le llama asignación? Porque en este caso, cuando yo tengo un operador de asignación, está indicando de que yo, por ejemplo, tengo una variable x y a esa variable yo, por ejemplo, le asigno 2. En este caso, lo que estoy indicando es que 2 queda contenido ¿dónde? En una variable x. O sea, eso es asignar, mover un valor a una variable. Luego tenemos un operador de multiplicación.
Este operador de multiplicación indica claramente la expresión, o sea, en otras palabras, si yo tuviera esto, podría tener aquí una multiplicación por 2. Tengo operación división, exactamente lo mismo, podría aquí tener una división. Tengo eh, operación resto o módulo. Es una operación que vamos a ver más adelante si es que lo necesitamos para resolver algún problema. Operador suma y operador resta. Estos son los cuatro operadores básicos. El operador y el operador módulo, que la verdad es que se ocupa bastante. Inicialmente no tanto, pero se va haciendo, se va utilizando más en la medida que vamos progresando con los algoritmos de programación o con la programación en sí. Esos son los operadores aritméticos. Tenemos algo que se llama operadores relacionales. Se llaman operadores relacionales porque sirven para encontrar una relación entre habitualmente dos elementos. Por ejemplo, este se llama menor que. Esto se podría expresar, por ejemplo, como 2 menor que 3. Y el operador lo que me devuelve es un valor súper específico. El operador me devuelve esto. Me devuelve qué pasa con esta expresión. Si es verdadera, true, o es falsa. Entonces, cada vez que yo tengo un operador relacional, lo que estoy haciendo es una comparación habitualmente entre dos valores. Y esa comparación en este caso 2 menor que 3. En este caso es verdadero, pero perfectamente podría ser falso. Tengo un operador menor igual. 2 menor igual que 3, verdadero. Ahora, si fuera un 2, 2 menor igual que 2, también es verdadero. Tengo operador mayor que, o sea, mayor estricto. O sea, 3,1 es mayor que 3. Tengo un operador que es mayor o igual. Este operador relacional, ¿cómo lo dicen? O sea, 3 mayor o igual que 3, sí. 3,1 es mayor o igual que 3, correcto. Cumple con esa relación. Y este operador, y por eso es que es importante en este caso recordarlo, existe un operador que se llama igual a. Nosotros podríamos pensar que el igual se hace con una pura rayita, pero cuando yo tengo este símbolo se considera una asignación. Y cuando yo tengo los dos acompañados, se considera una comparación donde yo estoy diciendo si estos dos son iguales. Eso significa en este caso. Y también tengo un operador que tiene este símbolo y significa distinto de. O sea, en otras palabras, no igual. Este símbolo significa no y el igual es para decir que es distinto en otras palabras. En otras palabras, yo podría escribir, por ejemplo, denme un segundito aquí, que 3 es igual a 3 y podría escribir abajo que 2 es distinto de 4. Yo sé que esto, el resultado es verdadero, true, ¿cierto? Ahora, si escribiera 2 distinto de 2, obviamente eso no es cierto, por lo tanto eso sería false. Entonces, los operadores relacionales me entregan un valor verdadero o falso, mientras que los operadores aritméticos me entregan un valor numérico. Tengo otro tipo de operadores, se llaman operadores lógicos. Estos operadores lógicos, que ustedes ven acá, tienen una característica importante. Me permiten relacionar dos condiciones. Por ejemplo, el operador lógico que estamos viendo acá, que denme un segundo, el operador lógico AND, es un operador que me indica que yo puedo preguntar por dos cosas y ambas se deben cumplir. En este caso, por ejemplo, para ustedes pasar el ramo necesitan un 50% de asistencia y aparte de ese 50% de asistencia necesitan nota superior o igual a 4. Ahí necesitan cumplir con las dos. Eso es un operador AND. Tengo otro operador que se escribe de esta forma, con dos barras, que es el OR. O sea, en otras palabras, es una operación que indica que basta con que cumpla una de las dos para que pase algo. Imaginemos, por ejemplo, que ustedes le dicen que si quieren salir de la casa, o botar la basura o lavar la loza, pero basta con que hagan una de las dos para que puedan salir. De ahí se cumplen dos condiciones. Y tengo el operador, ese se llama operador NOT, y habitualmente niega una condición, porque
Si se habrán dado cuenta, cuando algo es lógico me entrega solamente dos posibilidades, verdadero o falso, verdadero y falso. Entonces el operador NOT me niega esa condición. ¿De qué forma? Si a mí me entrega ese valor, me entrega verdadero, me va a devolver falso, va a negar. En algún momento, cuando veamos ejemplos, lo van a entender a nivel de código. Luego, tenemos operadores de asignación. Dentro de esto está el igual. Pero resulta que aquí tenemos operadores de asignación que son muy particulares. Por ejemplo, más igual. Este operador es lo mismo que decir que yo tengo una variable igual a la variable más la expresión. En este caso podría ser el 7. X más igual 7 es lo mismo que x igual a x más 7. Por lo tanto, en este caso lo que yo estoy haciendo es tomando el contenido de la variable x, le sumo 7 y lo almaceno ¿dónde? En x. Tengo la operación menos igual expresión, x igual menos igual. Eso es una resta. ¿Cuál es su equivalente? X igual a x menos la expresión. Por lo tanto, es una resta. Habitualmente estos operadores se ocupan para hacer cálculos más simples. Ya se habrán dado cuenta que en el fondo siempre es lo mismo. O sea, si yo tengo x por igual expresión, me quedaría x igual a x por la expresión. Si tengo la división, vamos a ver acá en la equivalencia, quedaría x dividido en la expresión. Si tengo este tipo de operación, estas son operaciones binarias. En otras palabras, estoy tomando, por ejemplo, el contenido de la variable y le estoy haciendo una AND con una expresión, pero esto no es una condición, esto es una AND numérica a nivel de números binarios. O sea, es netamente 1, 1, 0 a nivel del número entero. Aquí tengo la expresión con una OR a nivel de bit a bit. Esto está bien en lo mismo, numérico. Se puede escribir de esta forma: x igual barra igual expresión o x igual a x barra expresión, donde yo estoy haciendo una comparación a nivel de números binarios. También tengo operadores de asignación que tienen que ver con los operadores de movimiento también, que son, por ejemplo, desplazamiento a la derecha, que eso lo vamos a ver en algún momento, y desplazamiento a la izquierda. Lo vamos a ver según las necesidades también. No es algo que se ocupe normalmente. Se ocupa más a nivel de máquina o en los protocolos de comunicación para llenar los buffers. Habitualmente se ocupan este tipo de operadores. Luego tenemos otro tipo de operadores que son los operadores de dirección. Estos operadores tienen mucho que ver con un concepto que se maneja mucho en el lenguaje C, que son punteros. Donde existe, por ejemplo, un operador que es un asterisco, y este operador asterisco hace referencia a un contenido. O sea, yo por ejemplo puedo tener una variable llamada A. Cuando yo escribo asterisco A, yo estoy hablando del contenido de la dirección. Pero si yo escribo esta rayita, el ampersand, A, estoy hablando de la dirección de esto. ¿Por qué de la dirección? Porque les expliqué en algún momento que esta variable habitualmente, que es lo que estamos trabajando, está ocupando un espacio en memoria. Y si está ocupando un espacio en memoria significa que existe una dirección que está apuntando ese espacio en memoria. Y yo puedo ver directamente hacia dónde está apuntando. Estos también, y que les mencioné, son los operadores de movimiento. Los operadores de movimiento tienen una característica, son binarios. O sea, yo por ejemplo, el 1 en binario es igual a esto. Si yo por ejemplo digo que tengo un desplazamiento a la izquierda, yo tomo el 1 y lo muevo hacia acá. Si yo tomo el 1 y lo muevo hacia acá, fíjense cómo queda. Me queda como 1, 0. Cuando yo lo desplazo le agrega un 0. Y 1, 0 de binario decimal es 2. Fíjense el desplazamiento a la izquierda. Si yo tengo un 2, yo le aplico un desplazamiento en una unidad, por si acaso esto significa que lo desplazo en 1, yo le agrego un 0. Entonces 1, 0, 0 es 4. Es un desplazamiento a la izquierda. Veamos el desplazamiento a la derecha. El desplazamiento a la derecha, si yo tengo un 2, voy a tener 1, 0. Ahora, si yo lo desplazo una vez a la derecha, significa que yo estoy desplazando este 1 hacia acá y quedaría de esta forma. Y eso en el fondo es un 1 en decimal. Entonces, aquí termino el video con algunos de los conceptos básicos de programación en C.